Despertando creadores, reconociendo maestros. Por Belén Aguirre. Prólogo. Comienzo este nuevo libro a 2 años de haber escrito el primero, siendo una persona completamente diferente de la que lo escribió, y sin duda al terminar de escribir este, seré una persona distinta a la que soy hoy. Simplemente porque la vida es eso: cambio, evolución, aprendizaje, y cada experiencia vivida deja su huella que nos invita a evolucionar y a avanzar, aunque no siempre podamos verlo de ese modo. Pero más allá de este inevitable cambio del que hablo, hay una parte que existe en totalidad, que es eterna y perfecta, y que siempre está con nosotros mientras transitamos esta sensación de separación que aporta la experiencia humana. Esa parte es nuestra esencia, nuestro amor, nuestro ser. Como ser en plenitud, puedo decir que mi propósito es el mismo que me motivó a escribir ese primer libro: acompañar a otros seres, reencontrarme con aquellos que vinieron a cumplir la misma misión que yo y sobre todo seguir compartiendo lo que como ser humano enfrento en distintas ocasiones, para así seguir aprendiendo y a su vez poder comprender y brindar herramientas a quienes se acercan a mí con alguna dificultad por trascender. En estos 2 años fueron muchas las herramientas que se sumaron para ayudarme a crecer y sanar. Fueron muchos los maestros que colaboraron dándome una mano y también soltándomela para que yo pudiera ver mis heridas, para que pudiera aprender a levantarme y para que pusiera en marcha mi creatividad y mi confianza para seguir adelante y no bajar los brazos. A todos ellos y a los que vendrán, a mi familia y a mis amigos, a todos los seres que asisten a la Tierra y al universo en su totalidad, les digo gracias, gracias, gracias. Capítulo 1. Aprendiendo a escuchar a mi cuerpo. Un nuevo camino comenzó para mí en octubre del 2014. Mi cuerpo me mostró que había una herida en mi interior que no había sanado aún. Hasta ese momento mi búsqueda de crecimiento interior se volcaba exclusivamente al ámbito espiritual, y recién cuando empecé el profesorado de yoga, con la idea de seguir enfocada en lo espiritual, me di cuenta de que no hay equilibrio si no llevamos amor a cada parte de nuestro ser, ya que cada parte necesita de la otra, y cada parte es tan importante como la otra, porque estamos completos solo cuando podemos comprender que nunca estuvimos fraccionados. Fue así que un día en una clase de yoga descubrí que mis músculos abdominales estaban desgarrados, y no era algo reciente, ya hacía 1 año que había ocurrido. En un momento sentí mi futuro amenazado: el profesorado, mis hijos, las clases que daba y una posible operación en medio. Todo eso me confundía y no me permitía ver qué era lo que realmente me quería mostrar mi cuerpo. Había leído muy poco hasta ese momento sobre biodescodificación, pero tenía claro que cuando una enfermedad se manifiesta en nuestro cuerpo es como cuando el agua entra en estado de ebullición. Esto no ocurre de un momento a otro. Lleva un proceso en el cual el agua se expone al calor por un tiempo prolongado y finalmente la vemos hervir. Con el cuerpo pasa lo mismo. La exposición de nuestros cuerpos a emociones negativas o esquemas mentales negativos produce como resultado la enfermedad manifestada a nivel físico. Es decir, que no comienza en el cuerpo y por lo tanto tampoco termina en él. Si bien hay que curarlo, y para eso están los profesionales de la medicina para ayudarnos, también es necesario curar la causa que inició el proceso. Volviendo al ejemplo del agua, si al agua hirviendo le tiramos agua fría, va a dejar de hervir y vamos a verla nuevamente serena. Pero si no apagamos el fuego, que es el que inició el proceso, no estaremos solucionando todo y tarde o temprano volverá a hervir. Poder ver a la enfermedad como una ayuda que viene a mostrarnos eso que está en nuestro interior que no podemos ver es realmente maravilloso. No sentirnos víctimas de ella es el mejor camino que podemos elegir. Si podemos verla como una luz de alerta que nos indica que en nuestro interior hay algo que nos pesa, no solo llegaremos a sanar nuestro cuerpo, sino que también sanaremos esas emociones y podremos caminar más livianos por la vida. Por esto,
Paso a paso, cuando nuestro cuerpo nos hable, iremos mirando en nuestro interior qué es lo que nos está mostrando. Y si nos comprometemos a trabajar con nuestras emociones tanto como con el tratamiento médico, llegaremos a sentir la plena salud con la que fuimos creados y podremos disfrutar de un camino liviano y placentero. Cuando ya tomemos práctica en esta técnica, podremos lograr que ante la mínima señal que nos envíe el cuerpo, le prestemos la debida atención y así podremos disolverla antes de enfermarnos. Conociendo toda esta información, cuando me confirmaron que tenía que operarme porque el desgarro era muy grande, pensé: voy a hacerme cargo de esto, porque si no descubro cuál fue la causa emocional que se está manifestando y no escucho lo que mi cuerpo quiere decirme ahora, me voy a operar y voy a sanar superficialmente, pero finalmente esa emoción podrá manifestarse nuevamente en mi cuerpo. Así que puse manos a la obra, me conecté con mi cuerpo y con la importancia que tienen nuestros músculos abdominales. Ellos contienen nuestros órganos, nuestro centro emocional está ubicado en el abdomen. Entonces pensé: ¿cuándo sentí esa falta de contención? ¿En qué momento mis músculos decidieron abrirse y dejar de contener mis emociones? ¿Me había sentido así alguna vez? La respuesta es sí, y como también el abdomen es el nido que nos ayuda a contener a nuestros hijos cuando estamos embarazadas, pude ver cuánta relación tenía eso con mi vida. Al parecer mis músculos se desgarraron en mi último embarazo, y al principio no comprendía mucho la causa emocional, ya que fue un embarazo muy lindo y con mucha contención de parte de mi familia. Pero luego pude ver que un momento con el que sentí que no había contención fue un año antes de ese embarazo, cuando estuve embarazada por 12 semanas y luego el desarrollo se detuvo. Y como era una gestación corta no se le daba importancia, por lo que a nivel médico era solo un trámite, cuestión de tiempo. A nivel emocional yo había perdido una hija, y a nivel físico yo seguía embarazada y tenía que esperar el momento en el que mi cuerpo decidiera soltar ese embarazo. Fue ahí cuando sentí esa falta de contención. Si bien mis familiares y amigos estuvieron conmigo, sentí que los profesionales de la salud y las leyes no estaban capacitados para contener a una mamá que pierde un embarazo antes de los 3 meses de gestación. Muchos no comprendían que el cuerpo de una madre inicia su proceso de gestación en el mismo instante de la concepción, y la mente de una madre se activa para recibir a ese nuevo ser en el momento en que se entera que lo lleva en su interior. Tuve por momentos la necesidad de manifestar esto, de hacer algo para cambiar ese sistema que nos excluía solo porque ese hijo no estuvo lo que para ellos era suficiente tiempo para ser considerado un hijo. Pero luego me sentí muy cansada por todo lo vivido y decidí dedicarme a cuidar y disfrutar de mis otros 2 hijos que me esperaban ansiosos. Un año después llegó Lucas a nuestras vidas y luego de 9 meses de gestación lo conocimos personalmente. Fue durante su embarazo que mis músculos abdominales se desgarraron y dejaron la silenciosa señal de que todavía había una herida en mí, más allá de la felicidad de tener a 3 de mis hijos conmigo. Un año después del nacimiento de Lucas, se presentó esta situación que les contaba al comienzo. Mi cuerpo me mostró que no solo había quedado esa angustia atrapada en mi cuerpo, sino también que el querer taparla yo misma había estado negando la existencia de esa hija que no nació. Cuando teníamos que referirnos a ella, la situación se ponía tensa. Muchas veces con mi marido no sabíamos cómo tocar el tema y lo insinuábamos como eso que pasó, sin contar las veces que elegíamos callar para no remover emociones ni generar ese ambiente confuso. Yo no era consciente de que el silencio era tan hiriente como la falta de contención que sentí en aquel momento. No había tomado conciencia de que lo mismo que me había molestado y criticaba de las leyes y de la medicina, lo estaba haciendo yo al no darle un lugar en nuestra vida. Porque más allá de que legalmente no podíamos ponerle un nombre, nada nos impedía como papás hacerlo para ya dejar de llamarla lo que pasó. Así que fue que un día, después de hablar con Sole, mi terapeuta floral, después de contarle cómo había decodificado el desgarro, me hizo notar que dije 3 cuando me preguntó cuántos hijos tenía, y pude ver que no la tenía en cuenta. Esa noche llegué a casa y hablé con Walter, mi marido, y los 2 pudimos relajarnos y hablar libremente de cómo habíamos vivido la pérdida.
Entre lágrimas descubrimos que no nos habíamos dado la posibilidad de contarnos cómo nos había afectado. Sobre todo él, porque sentía la responsabilidad de protegerme del dolor. Así que nuevamente, con una sonrisa en el rostro, decidimos llamarla Martina y permitimos hablar de nuestro angelito cuando lo deseáramos. Luego de ver todo esto que mi cuerpo me mostraba, pude afrontar la operación con felicidad, con la felicidad de estar sanando no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Por último, quiero compartir con ustedes esta declaración que escribí días antes de la operación, agradeciéndole a mi cuerpo por mostrarme eso que aún estaba en mí y liberándolo de la necesidad de mostrármelo nuevamente. Es una buena técnica para cerrar un trabajo interior. Agradecimiento al desgarro. Gracias por llegar a mi vida para mostrarme que había algo que tenía que sanar. Agradezco tanto haberte visto porque pude conocer mucha gente maravillosa que hoy forma parte de mi vida y también pude conocer una parte de mí que no había visto. Son muchos los regalos que me deja esta experiencia. Ya no te necesito porque ya no me identifico con ese dolor. Ahora pude llevarle luz y transformarlo en amor. Te dejo ir. Gracias, gracias, gracias. Capítulo 2. Ordenando el árbol. Luego de darle a Martina el lugar dentro de la familia, comencé a interiorizarme en lo que son las constelaciones familiares. Esta terapia destaca la importancia que tiene cada miembro de la familia y que ocupe su lugar. Puede ser el caso de una chica que tiene que hacer de mamá de su hermano por alguna circunstancia, o quizás que tenga que hacer de mamá de su propia madre invirtiendo los papeles. Esta persona vive una vida en desorden porque no pudo ocupar su lugar de hermana o de hija. Las constelaciones familiares ponen orden a situaciones que nos generan conflictos en la vida o que se repiten sin motivo visible, ayudando a sanarlas y liberarlas. La clave está en encontrar el origen del desorden, que puede presentarse, como en el ejemplo anterior, por ocupar un lugar que no le corresponde, o también puede venir de ancestros, que aunque no los conozcamos, la sangre nos une y el alma que no mide el tiempo ni el espacio necesita que todo nuestro sistema familiar esté completo y dentro de un orden de amor. En constelaciones se ordena el árbol familiar para que el consultante pueda ocupar su lugar y seguir adelante con su vida sin cargar con responsabilidades o cuestiones que no le pertenecen, como puede ser también una enfermedad que pasa de generación en generación o un tipo de conducta. Después de conocer todo esto, también pude reconocer a mi hermano no nacido, que vino a este plano antes que yo por un tiempo tan corto como Martina y que también hoy ocupa su lugar en mi sistema familiar, siendo el quinto hermano, lo que me permitió a mí tomar mi lugar como sexta hija de mis padres. Quizás suene un poco confuso. Es difícil explicar con palabras cómo se desarrolla una constelación familiar, pero siempre existe la posibilidad de presenciar los talleres para ver cómo funcionan, observando las constelaciones de los otros compañeros y luego decidir si uno quiere exponer su tema o no. Sin duda, es una herramienta más que nos ayuda a vivir nuestra vida plenamente, dando y recibiendo amor, sin estar proyectando una y otra vez delante nuestro las trabas emocionales que traemos sin saberlo. Capítulo 3. Alineándome con mi propósito. Con mi cuerpo recuperándose de la operación, continué trabajando como instructora de yoga en un gimnasio que me había convocado. Allí, además de dar las clases de yoga, por todo el movimiento interno que genera esta práctica y lo que significa para cada persona tomarse un tiempo para sí misma, pude empezar a hablar con gente interesada en sanar y conocer su interior. Comencé a ver que todas las herramientas que hasta ese momento me habían ayudado a mí, también podían ayudarlas a ellas. Pero no era tan simple, porque para poder ayudar a alguien esa persona tiene que pedir la ayuda, porque atravesar las dificultades es parte de su experiencia y son ellas quienes tienen que decidir si quieren iniciar un proceso de autoconocimiento y sanación y cuándo hacerlo.
Yo simplemente podía acompañarlas mostrándole las herramientas que hoy existen cuando ellas me lo pidieran. Pero siempre el trabajo interior iba a ser individual y personal, cada una trabajando para sí misma, tanto ellas como yo. Un día los dueños del gimnasio me ofrecieron avanzar en el aprendizaje de otras disciplinas de entrenamiento además del yoga. Eso implicaba para mí enfocarme más en el cuerpo físico y dejar para más adelante el aprendizaje de nuevas terapias alternativas. En ese momento llegó a mi vida Patri, una mujer con muchas ganas de conocerse y liberarse de viejas emociones y patrones de conducta que no le permitían avanzar en su vida. Después de las clases de yoga nos quedábamos charlando un rato y yo le contaba sobre las herramientas que existen para comenzar a liberarse de esas pesadas mochilas. Así comenzamos a reunirnos para aplicar esas herramientas, como Ho'oponopono, autoconocimiento, metafísica, niño interior, y luego se fueron sumando nuevas técnicas mientras juntas íbamos aprendiendo. Llegando el fin de año comprendí que mi camino estaba por ese lado. Quería ampliar mis conocimientos para seguir trabajando en mí y compartir lo que aprendía. Así que decidí dejar el gimnasio, inmensamente agradecida por la oportunidad que me dieron, y comencé a enfocarme completamente en la creación de mi espacio, donde además de compartir lo que sabía hasta ese momento, convocaría a distintos colaboradores para que ellos también pudieran compartir lo que hacían y llegar a las personas que lo necesitaran. Durante todo el verano trabajamos con Patri liberando capas de nuestras estructuras que ya no nos servían. Ella, una estudiante de psicología social, y yo, una apasionada investigadora de las diferentes terapias alternativas existentes, nos acompañamos mutuamente aprendiendo a ver qué era lo que la otra nos mostraba de nosotras mismas como espejos. Ella me mostraba mis partes más débiles y yo le mostraba su extrema dureza. Muchas veces enfrentamos nuestros egos queriendo permanecer y luego volvimos a reírnos agradeciendo a la otra por mostrarnos eso que necesitábamos sanar. Un largo y bello recorrido que continúa hasta hoy y que indudablemente debía incluir en este audiolibro, porque como siempre le digo, ella fue mi reencaminadora. Fue la primera persona que no me conocía, que me permitió compartir con ella el camino del autoconocimiento, recordándome cuál era mi propósito y lo mucho que me interesaba llevarles un poquito de luz a las personas que sentían que estabas en la oscuridad, tarea que aún hoy amo realizar. Al poco tiempo llegó a mi vida Lili. En ese momento yo estaba dando clases de yoga a domicilio hasta conseguir un espacio donde abrir mi centro holístico, al que un año antes llamé La Fuente, como inicio de una visualización con la que me sentí muy comprometida y decidida. Lili comenzó a tomar las clases de yoga y acompañamiento, como elegí llamar un tiempo después, a las charlas de autoconocimiento que comenzamos a tener con las alumnas de yoga después de las clases. Ella ya conocía sobre algunos de estos temas, y en nuestra primera charla la percibí tan relajada y enfocada que no lograba darme cuenta en qué podía ayudarla con el acompañamiento. En la clase siguiente lo comprendí. Un nuevo desafío se presentaba ante mí: acompañar a Lili a atravesar la enfermedad de su padre. En ese momento sentí que no estaba preparada para tocar un tema tan delicado, pero fue Walter, mi marido, quien me recordó las sabias palabras que afirman: cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y en ese momento mi maestra era Lili, que llegó para enseñarme que estaba lista para ir un paso más allá de lo que estaba acostumbrada. Hablamos sobre el alma, la muerte y el cambio de estado que eso implica, de la continuidad del alma más allá del cuerpo y de la experiencia humana de cada ser. Realmente era el comienzo de mi preparación para comprender los diferentes estados de existencia. Y aunque hasta hoy aprendí mucho más sobre ese tema, claramente no tengo todas las respuestas, ni llegué a comprender totalmente la complejidad de esos cambios de estado. Pero sí puedo decir desde una profunda convicción y a través de experiencias vividas que la vida no empieza ni termina solamente en estos cuerpos que hoy conocemos. Lili también en aquel momento pudo comprenderlo de esta forma, y así vivió la partida de su padre, con las emociones propias de la situación,
pero también con la paz que proporciona el sentir que, al igual que una oruga deja su cuerpo para convertirse en mariposa, la muerte es un paso más en la evolución del alma. Capítulo 4. De la visualización a la manifestación. En febrero del 2015, mi sueño de tener un espacio propio donde dar clases de yoga y compartir las herramientas de autoconocimiento comenzó a aparecer en mi vida como algo tan posible de realizar que decidí anunciar que en marzo abriría ese espacio. Aunque todavía no tenía idea de cómo lo haría, y mucho menos dónde, tenía la convicción de que lo lograría. Y tal como lo dice Neville Goddard y otros autores que escribieron sobre visualización creativa, sentir es el secreto. Así que puse en marcha mi mente para organizar horarios, publicidad, talleres. Comencé a averiguar sobre los materiales que necesitaba, dibujé cómo se vería ese espacio decorado y a cada consulta que llegaba respondía convencida: abrimos en marzo. En mi mente ese espacio ya estaba creado y el universo, respondiendo a ese estado de mi mente, trajo hacia mí la posibilidad de adquirir un préstamo que me permitiría abrir el centro holístico La Fuente. Estaba cada vez más cerca. En ese momento esperaba que se desocupara un pequeño local, cuyos inquilinos nos habían comentado que lo dejarían libre en poco tiempo. Pero las semanas pasaban y el lugar seguía ocupado. Cuando noté que la impaciencia comenzaba a molestarme, lo entendí. Yo no tenía que esperar por un lugar que estaba ocupado. Mi espacio estaba esperándome a mí en algún lugar. Solo tenía que correr la mirada y encontrarlo. Al ver esto ese mismo día, decidimos ir a la inmobiliaria y nos mostraron un local muy cerca de mi casa, bien ubicado y mucho más grande que el que esperaba, lo suficientemente grande como para dividirlo con una recepción, un salón de yoga, un consultorio para las terapias alternativas y un salón más pequeño para talleres. Luego de acondicionarlo y organizarnos, finalmente el 31 de marzo lo inauguramos. Asombrada por el poder de la visualización y la manifestación, continué con toda la energía abriendo el local cada día, publicitando y respondiendo consultas. Pero lo que no sabía era que tenía muchas cuestiones para sanar en mi interior, y esta vez el maestro era este espacio, que reflejaría como un espejo todas mis inseguridades y mi dificultad para relacionarme con el dinero. Todos los preconceptos que traía conmigo y las limitaciones que yo misma me pondría inconscientemente. Para empezar, me costaba valorar mi trabajo, porque tenía el preconcepto de que el trabajo requiere esfuerzo, y como yo amo lo que hago, entonces no me permitía valorarlo, y mucho menos ponerle un valor monetario. Me resultaba extraño recibir dinero por hacer algo que disfrutaba, y comencé a notar que hasta sentía culpa al recibirlo. De a poco comencé a bloquearme al momento de ofrecer mis talleres, y empecé a difundir y ofrecer talleres de otras personas que se sumaron al centro como colaboradores. Esa tarea me era más sencilla, porque valoraba sus trabajos y no tenía las mismas dificultades para recibir el dinero. Al tratar con tanta gente que conocía nuevas técnicas y herramientas para este camino de autoconocimiento, decidí comenzar a interiorizarme en ellas y aprender las que más me resonaban para sumarlas a mi caja de herramientas y utilizarlas tanto para mí como para compartir con los otros cuando llegara el momento. Las nuevas herramientas que empecé a incorporar fueron por momentos las distracciones por las que pasé por alto el trabajo profundo que debía hacer con respecto a mi relación con el dinero. Y también fueron las que me ayudaron más adelante a comenzar a sanar ese y otros temas pendientes que cargaban sobre mí. Capítulo 5. Las nuevas herramientas. Comencé esa nueva etapa en el Centro Holístico La Fuente con mis clases de yoga y algunos talleres de autoconocimiento que había preparado para introducir el concepto del espejo en la vida de quienes asistieran. Este concepto nos muestra cómo vemos en las otras personas los comportamientos que en realidad tienen que ver con nosotros mismos, y así cada uno etiqueta al otro desde la perspectiva que ve al mundo y a sí mismo. Te propongo hacer esta actividad, que es la que comparto en mis talleres,
para que puedas comprender cómo funciona este concepto de las percepciones que tenemos sobre los otros. Imaginemos que estamos en uno de esos talleres que les cuento, y a la mitad del taller entrará una persona a la que llamaremos Carla, interrumpiendo la actividad, solo diciendo hola, y se sentara sin disculparse por llegar tarde, ni se presentara. Seguramente algunos tendrían una opinión sobre Carla y otros otra. ¿Tú qué pensarías de Carla en esa situación? Anota en una hoja, y si estás con un grupo de personas, que cada uno anote sus respuestas en su hoja. Después de que hayas anotado tu respuesta, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la persona número 1 puede pensar: qué irrespetuosa. Llega tarde, no se disculpa por interrumpir la clase y se sienta muy tranquila como si nada hubiera pasado. La segunda persona puede opinar: ¡uy, pobre! Qué feo llegar cuando el taller ya ha comenzado. Todos la miran y se debe morir de vergüenza por haber interrumpido la clase. Seguramente lo único que quiere en este momento es pasar inadvertida y que todo siga para que la dejen de mirarla. Y la persona número 3 puede observar: ¡qué buena actitud! A pesar de que llegó tarde, tiene la delicadeza de interrumpir lo menos posible y entrar silenciosamente respetando a los que están escuchando la clase. Nuevamente anota en una hoja, y si estás con un grupo de personas, que cada uno anote sus respuestas en su hoja. ¿Qué piensas de las opiniones de las personas 1, 2 y 3? La razón por la que todos ven a Carla de una forma distinta es en realidad porque esos pensamientos solo hablan de ustedes mismos, no hablan de ella. Si yo soy una persona tímida, seguramente voy a ser la que opine: ¡uy, pobre, qué feo llegar tarde! Porque es mi miedo a llegar tarde y ser observada, porque yo soy tímida y me sentiría muy mal en esa situación. Carla quizás no es tímida y entró tranquila porque es una persona relajada, pero yo la veo tímida porque es lo que está en mí. Así que, con cada uno de los ejemplos que vimos anteriormente, en realidad no estamos conociéndola a ella, sino que estamos conociendo a la persona que lo pensó. Ahora, como lo que propone este taller es que empecemos a conocernos a nosotros mismos, para eso vamos a empezar por tomar conciencia de las cosas que pensamos de los demás, de lo que vemos a nuestro alrededor. Así que vamos a detenernos en la primera pregunta que les hice hace un rato y van a conectarse con la respuesta que dieron sobre Carla. ¿Pueden verse reflejados en ese pensamiento? ¿Cómo hubieran actuado ustedes en esa situación? Ahora cambiemos la situación. Una chica que llamaremos Luisa llega tarde interrumpiendo la clase y dice: ¡ay! Hola chicos, disculpen la interrupción. Es que perdí el autobús y no conseguía remis y bueno, no pude llegar a horario. Me presento rapidito. Mi nombre es Luisa y estoy muy contenta de asistir al taller. ¿Qué piensan ustedes de Luisa? ¿Qué creen que pensarían las personas 1, 2 y 3 de ella? Nuevamente podemos analizar distintas opiniones. La persona número 1 puede decir: ¡qué divina, cuánta energía! Seguro nos vamos a llevar bien. La persona número 2: ¡qué lindo poder tomarse así una situación tan desagradable como llegar tarde! Me gustaría poder expresarme de esa forma despreocupada. La persona número 3 puede decir: ¡qué irrespetuosa! Encima que llega tarde se pone a hablar cortando completamente la clase. Se cree que es el centro del mundo. Vuelvan a la segunda pregunta que les hice acerca de lo que pensaban de las personas 1, 2 y 3 y observen sus respuestas. ¿Les sorprenden las opiniones que propuse de cada persona? Lo que podemos ver es que las opiniones cambiaron porque lo que están juzgando en realidad las personas es si la forma en la que el otro actúa es la que a ellos les gusta. A la persona número 1 le gustó la actitud de la Luisa porque actuó como ella esperaba que lo hiciera y condenó a Carla porque no cumplió con sus expectativas. La persona número 2 sintió admiración por Luisa porque actuó como a ella le gustaría actuar
y se compadeció de Carla porque vio su propio miedo reflejado en ella. Finalmente, la persona número 3 se sintió molesta por la actitud de Luisa porque percibió como una falta de respeto el hecho de que entrara y comenzara a hablar de ella cuando ya el momento de la presentación había pasado y el taller había comenzado. Por el contrario, Carla actuó, según su visión, de la forma adecuada al entrar silenciosa sin molestar a los que estaban atentos a la clase. Pero hay muchas más opciones, tan diferentes como cada persona. Yo, por ejemplo, en una primera impresión, hubiera pensado que la persona número 1 era una quejosa, y que al ver la actitud de Luisa también se iba a quejar de que era muy alborotadora. Podría pensar que la persona número 2, al ser tan tímida, percibiera la actitud de Luisa con cierta envidia en lugar de admiración y que le molestara su soltura. Y que la persona número 3 era superpositiva y le caería re bien a Luisa por su actitud despreocupada. Como vemos, ante las mismas situaciones hay infinitas formas de ver las cosas. La riqueza de hacer este ejercicio cada vez que podamos es que nos ayuda a conocernos. Entonces podemos deducir que lo que vemos de los demás no es la realidad, sino que es nuestra realidad. Comprender esto nos ayuda a no creernos que el otro es lo que yo pienso. Y también, al saber esto, podemos comprender que el otro también piensa algo de mí que posiblemente no sea lo que yo soy, lo que nos lleva a la conclusión de que mi realidad no me muestra al otro, siempre me muestra a mí. Diciéndolo así parece muy simple, lo sé, pero no es tan simple llevarlo a la práctica. Y decirles esto es fundamental para que puedan experimentarlo ustedes mismos. Porque si se generan la expectativa de que van a terminar de escuchar esto y van a comprender a todo el mundo y ya no van a juzgar a nadie y van a ver la esencia de cada persona y a verse siempre a ustedes mismos, en cuanto se encuentren pensando mal de alguien o criticando o enojándose, van a sentir frustración y que todo de golpe se desmorona. Y lo digo porque me pasó una y otra vez, y me sigue pasando, pero cada vez es más fácil, porque la mente se entrena como se entrena el cuerpo. Lo que intento que se lleven de esta actividad es la conciencia, la presencia y el poder de elección sobre sus vidas. Cuando hablo de conciencia me refiero a ser conscientes de lo que vemos ahí. Afuera no es la única verdad. Lo que quedó demostrado con el simple ejercicio de la chica que llega tarde, y de esa forma, si abrimos un poquito nuestra mente, nuestra visión, podemos trasladarlo a muchos aspectos de nuestra vida. Cuando digo presencia, me refiero a estar presentes en nuestra vida, no dejar que la vida transcurra a nuestro alrededor simplemente mirando y creyendo que es todo lo que hay. Estar presentes es disfrutar cada momento, es estar en medio de una discusión y de repente respirar y preguntarse ¿qué estoy haciendo? ¿Discutiendo? Sí, ¿qué más? Respirando. Sí. Y ahora que me di cuenta que estoy respirando, no solo me doy cuenta de que estoy vivo, también me doy cuenta de que estoy empezando a tomar conciencia, de que estoy presente en mi vida. Y eso es un buen paso. Y eso significa que aunque hace 5 minutos estaba discutiendo por una pavada o haciéndome problemas porque se me manchó la camisa, ahora puedo elegir otra cosa. No estoy condenada a seguir la discusión o seguir el resto del día de mal humor. Y a eso me refiero cuando hablo del poder de elección. Inevitablemente ustedes hoy se quedan con la conciencia del poder de elección, que empieza por elegir si tomar o dejar esta nueva perspectiva que les propongo, y que continúa, más allá de que hayan elegido tomarla o dejarla, con el poder de elección que cada minuto les regala, con el poder de cambiar lo que elegí hace un rato, con el poder que les da a conocer otra forma de ver. Como ya les dije, en el ajetreo de la vida diaria van a encontrarse muchas veces actuando por mecanicidad, reaccionando según lo que sus pensamientos sobre el afuera les dicen. Pero no se sientan desanimados ni piensan que están haciendo las cosas mal o que están dando pasos hacia atrás, porque el progreso está justamente en eso, en encontrarse haciéndolo, en darse cuenta, conciencia, presencia y poder de elección. Volviendo a las herramientas que elegí compartir,
Después de aportar mis clases y talleres, sumamos a las actividades del centro las sesiones de Reiki, una terapia alternativa que consiste en la canalización de energía universal o energía vital. Las sincronicidades que llegaron a mi vida hicieron que se contactara conmigo una compañera del profesorado de yoga que es maestra de Reiki, y ella me propuso dar el curso para iniciar reikistas en la fuente, además de ofrecer las sesiones. En ese momento yo no tenía idea de cómo se daba el curso ni de cómo se desarrollaba una sesión de Reiki. Nunca había tomado una, y todo lo que entendía es que se hacía imposición de manos para armonizar a la persona. Así que ella me puso al tanto de los detalles y me pareció una propuesta muy interesante y en línea con lo que yo quería implementar en mi vida, así que decidí practicarlo yo también. Cuando llegó la fecha de la primera iniciación yo estaba muy emocionada. Un nuevo mundo estaba por abrirse delante mío para expandir mis deseos de colaborar con los otros. Esa noche, después de la iniciación, sentí que no solo estaba haciendo para ayudar a otros, lo estaba haciendo por mí. De hecho, el primer nivel de Reiki es un nivel personal, para armonizarnos y equilibrarnos con el autotratamiento, y decidí permanecer en ese nivel por un largo tiempo, solo canalizando energía para mi sanación. La siguiente herramienta que llegó a mi vida fueron los registros akáshicos. Ya había escuchado hablar de ellos, pero nunca había experimentado una apertura de registros. Algo me impulsaba fuertemente a conocer más sobre esta técnica, y la maestra de registros akáshicos llegó al centro La Fuente para ofrecer el curso. Los registros akáshicos contienen la información del recorrido del alma a lo largo de toda la existencia, vidas pasadas, presente y posibilidades futuras. No se usa con un fin de adivinación, sino que es una herramienta que se utiliza para la evolución, las respuestas que podemos encontrar en los registros. Las que podemos encontrar son las que necesitamos en un momento determinado para poder avanzar en nuestro camino, cuando algo nos bloquea o sentimos que no encontramos la salida. La apertura de registros nos conecta con nuestro yo superior, esa parte de nuestra propia alma que está en un plano superior de conciencia y que cuando encarnamos en nuestro cuerpo físico y olvidamos de dónde venimos, también olvidamos que contamos con su guía y asistencia. Otro gran salto que cambiaría por completo mi vida, tanto a nivel personal como para avanzar en la difusión de una nueva conciencia. Los días previos a la iniciación de registros akáshicos, entró una mujer al centro holístico, comentándome la felicidad que le daba saber que en un barrio existiera un espacio para poder acceder a las herramientas que ofrecíamos, aunque ella viviera en una zona muy alejada de mi espacio y solo visitaba Merlo ocasionalmente. Expresaba que le alegraba que alguien se animara a abrir un centro holístico en una zona que no era comercial y que no estaba rodeada de gente que supiera de estos temas. Fue esa mujer llamada Rosa la primera persona que me habló sobre la llama violeta y sus beneficios. Yo realmente no estaba interiorizada en el tema y no entendía mucho lo que me decía, pero ella insistió en regalarme una tarjeta con una oración de la llama violeta y la conservé agradecida. En ese momento no vi la aparición de Rosa como una sincronicidad, porque no veía con claridad lo que había venido a mostrarme. El día de la iniciación de registros akáshicos fue un momento muy esperado por mí. Fue una hermosa experiencia y al finalizar hicimos una meditación con nuestro ángel de la guarda, tema del cual tampoco tenía conocimiento, ya que no creía mucho en lo que estuviera relacionado de alguna forma con alguna religión, en este caso los ángeles. En la meditación, la maestra nos propuso preguntarle el nombre al ángel que nos acompañaba en ese momento, y en mi mente resonó el nombre Zadkiel. No le di mucha importancia, porque no sabía si existía un ángel con ese nombre. Ni siquiera me sonaba conocido el nombre en sí. Así que terminamos la meditación y me fui a mi casa emocionada por la experiencia de estar iniciada en registros akáshicos, ya que tendría la posibilidad de abrir mis propios registros y conocer la historia de mi alma.
La mañana siguiente, mientras desayunaba, volvió a mi mente el nombre Zadkiel, y esta vez, con cierta curiosidad, decidí buscar en Internet si existía ese nombre y, de ser así, cuál era su significado. Para mi sorpresa, no solo el nombre existía, sino que encontré que Zadkiel era el nombre de un arcángel, el arcángel del perdón y la misericordia. Mientras leía las virtudes de Zadkiel y su misión, me sorprendía al ver cómo resonaba en mi interior toda esa información. Sentía como si ya conociera todo eso y solo lo estuviera recordando. También sentí una profunda conexión con la esencia de este arcángel, ya que perdonar y perdonarme era algo que había estado trabajando profundamente el año anterior en mi proceso de autoconocimiento. Mi sorpresa llegó al máximo cuando encontré que Zadkiel formaba parte de la llama violeta. En ese momento recordé a Rosa y su sorpresiva y corta presencia que había dejado una semilla que continuaría germinando y creciendo por siempre. ¿Era todo esto una casualidad? Hacía mucho tiempo que había dejado de creer en las casualidades, por lo que comprendí que era sincronía. El universo se alineaba para prepararme para lo que estaba por llegar. Capítulo 6. La terapia energética arcoíris. Una tarde en la que mis alumnas de yoga me avisaron que no asistirían a la clase, decidí aprovechar el tiempo para abrir mis registros acásicos, ya que estaba sola y en silencio y podría concentrarme mejor. En esa apertura, comencé a visualizar unos símbolos que nunca había visto. Y como mi maestra me había dicho que todo lo que me llegara lo anotara porque podía ser importante para mí, comencé a dibujarlos en un papel. Eran 4 símbolos, y en ese momento no supe para qué eran ni tampoco si existían ya en algún lado. Cuando volví a mi casa le comenté a mi marido y me puse a investigar en Internet para ver si encontraba el origen de ellos. No encontré nada, así que al día siguiente quise preguntar en una meditación qué significaban esos símbolos, y me dijeron que eran símbolos de conexión con la tierra, con el sol, con el ser y un símbolo de conexión con la energía universal. Mi desconcierto seguía más allá de haber recibido esa respuesta, porque no podía entender para qué habían llegado a mi vida ni por qué a mí. En ese momento todavía me costaba mucho confiar en la información que me llegaba. Me mantenía algo escéptica al pensar que podía estar conectándome con mi yo superior o con mis maestros y guías. Al regresar a mi casa nuevamente le comenté a mi marido lo sucedido, y esa noche recibí como una bomba de información, como me gusta llamar a esos paquetes de información que parece que a veces nos envían desde otro plano. Un profundo entendimiento del porqué y el para qué de esos símbolos inundó mi mente. Era todo tan claro y a la vez tan confuso, pero no era cuestión de lógica, ni era algo que la mente necesitara aprobar. Era pura certeza, otra vez ese sentimiento, como si ya lo supiera. Los símbolos pertenecían a una técnica de canalización de energía universal, y cada uno correspondía a un chakra en particular. La función principal de la técnica sería la conexión con la tierra y la transmutación de las viejas energías con la asistencia de la llama violeta. Se me explicaba la importancia de conectar y armonizar los chakras inferiores tanto como los superiores, ya que en la experiencia humana, la conexión con la tierra y con la materia era fundamental para poder transitar la vida diaria, mientras que la conexión con los planos más elevados nos servirían de guía y apoyo para mantenernos equilibrados. Los días siguientes me dediqué a meditar en mis ratos libres en el centro para conectarme con esta información que ya estaba en mi cabeza, pero que debía traducir a palabras para poder explicarlo. Llegaron los 3 símbolos restantes y detalles de cómo se utilizarían, cómo se desarrollaría la sesión y la importancia de trabajar en el cuerpo como si fuera un árbol.
fortaleciendo las raíces para que puedan crecer con fuerza y equilibrio las otras partes del ser humano, a nivel físico, emocional y energético. Recibí en una meditación las instrucciones de un otro tratamiento para sintonizarme con las dos energías principales de la técnica, la tierra y la llama violeta. Nuevos símbolos para sintonizar se sumaron a la técnica, y luego de esa iniciación supe que estaba preparada para comenzar a compartirla. Primero la llamaba sanación energética, ya que no sabía cuál era el nombre. Luego, en un paquete de información mental, como les contaba antes, me explicaban que no había sanación sin un trabajo interior, sin una conexión profunda con uno mismo. Así que en lugar de sanación energética, pasó a ser terapia energética. Comencé a ofrecer las sesiones en forma gratuita, recibiendo colaboraciones voluntarias, y cada sesión me iba permitiendo entrar en contacto con la energía y empezar a sentir el estado de los chakras de las personas, los desequilibrios y los bloqueos. Y día a día la información que podía percibir de la energía de las personas fue más clara. Un tiempo después comenzaron a sumarse las otras llamas, azul, amarilla, roja, blanca, verde y naranja, con sus respectivos símbolos. Y finalmente llegó el nombre de la técnica: terapia energética arcoíris. Hoy en día, a 1 año y medio de su llegada, la terapia energética arcoíris es elegida y recomendada por mucha gente en la zona oeste de Buenos Aires. Y hay 2 iniciados en la técnica que también ofrecen las sesiones: Walter, mi marido, y Graciela, una gran amiga que llegó a mi vida en el 2016 y me acompaña en muchos aprendizajes. Afortunadamente hay muchas personas que están interesadas en asistir a otras para que encuentren la armonía que les permita conocerse a sí mismos. Y en el 2017 serán 5 nuevas iniciadas en la técnica las que podrán ofrecer estas sesiones en Las Heras, un hermoso lugar que se encuentra a unos 90 kilómetros de Merlo, Buenos Aires, donde yo vivo. Tanto los registros acásicos como las distintas técnicas de canalización de energía universal cada día se expanden más y más, y la sociedad comienza a contar con estas nuevas opciones sin miedo y con una apertura mental que permite ver su interés en el equilibrio y el bienestar. Capítulo 7. El miedo, el merecimiento y la dependencia emocional. Llegando al final del año 2015, las dificultades para continuar con el centro holístico crecían. Por un lado, los ingresos no alcanzaban para pagar el alquiler. Por otro lado, con el calor que aumentaba por la llegada del verano, era indispensable invertir para acondicionar el lugar si quería continuar con las clases, ya que era un local muy caluroso y grande, lo que hacía más difícil su ambientación por el dinero que requería para hacerlo. Walter me decía que tenía que valorar más las actividades que yo ofrecía, que tenía que animarme a dar los talleres y usar las herramientas que había adquirido durante ese año, pero me costaba mucho llevarlo a cabo, y hoy puedo ver que en verdad no me sentía merecedora del éxito que podía alcanzar. Yo no confiaba en mis capacidades, si bien ofrecía los talleres, los publicitaba y organizaba. Era tal el miedo que sentía de afrontar esa situación que solo generaba inconscientemente que ninguna de las personas que se anotaban finalmente asistiera. Esto superficialmente me daba motivos para decir: ¿ves? Mis talleres no interesan a las personas. Pero internamente sentía el alivio de no tener que afrontar la situación que me incomodaba. Así es, me autosaboteaba. Yo misma limitada mis posibilidades, pero no solo por miedo a afrontarlas, sino también por creer que no merecía tener éxito en lo que hacía, porque disfrutaba haciéndolo, y se supone, culturalmente, que el sacrificio tiene más valor que el logro. ¿Cuántas veces habremos escuchado o habremos dicho: «¡Qué bien después de tanto sacrificio!» O el muy usado «¿Cuánto me va a costar?», cuando alguien quiere obtener algo? ¿Somos conscientes de eso?
Relacionamos el esfuerzo y el sacrificio con el logro del objetivo. Por el contrario, si alguien tiene de un día para el otro mucho dinero o se compra un coche o una casa, socialmente se le suele ver con cierta desconfianza. ¿Este se hizo rico de la noche a la mañana? En algo andará. No es que estos conceptos se instalaron de un momento para otro. De hecho, se le rezó mucho tiempo a una imagen en el momento del sacrificio, en lugar de conmemorarla haciendo el bien. El sacrificio sobre el logro nuevamente. Volviendo a la instalación de conceptos socialmente aceptados, así como llevan miles de años instalados, no es sencillo borrarlos completamente cuando no somos conscientes de ellos, y yo no era consciente en ese momento que estaba haciéndome eso a mí misma. Desde la perspectiva laboral, el miedo y la falta de merecimiento me obstaculizaban, y desde una perspectiva emocional, la dependencia también aportaba lo suyo. Cuando hablo de dependencia emocional, me refiero a esa sensación de que sin ayuda no puedo hacer nada. No puedo con todo, no puedo con la casa, no puedo con el trabajo, no puedo con los chicos, el colegio, la comida, y así una larga lista de no puedo. El problema está en que aunque la ayuda esté, nunca alcanza. ¿Y saben por qué? Primero, porque si alcanzara, lograría mi objetivo sin esfuerzo. ¿Se imaginan? Trabajar de lo que amo, que mi marido me acompañe a la par sin problemas y que el tiempo me alcance para todo lo que deseo hacer. Sería maravilloso, ¿no? De hecho, sí, lo es, y hoy lo vivo de esa forma. Pero en aquel momento no podía contemplar la posibilidad de vivir en tan perfecta armonía con mis deseos. Así que necesitaba ponerme trabas, imaginar que no podía. Y segundo, porque si admitiera que puedo con todo, sería una persona independiente. Y eso también daba miedo, porque toda la responsabilidad caería sobre mí, y si algo fallara, yo misma sería la primera en juzgarme. Entonces necesitaba tener cierta dependencia para sentirme segura. Así que con este licuado de emociones llegó el mes de diciembre y planteé que lo mejor sería cerrar y ver si el año próximo las condiciones mejoraban para abrir nuevamente. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Llegó el 2016 y con él nuevas ofertas de trabajo que me brindaban lo que suele llamarse un sueldo seguro. Trabajar en relación de dependencia con un sueldo fijo y horarios programados en 8 horas de lunes a viernes. En la situación en la que me encontraba, la propuesta era más que tentadora, así que me enfoqué en ese trabajo que prometía concretarse en el transcurso del mes. Pero los días pasaban y no llegaban novedades. Yo, después de estar un año ocupada en el centro holístico, me encontraba perdida, sin algo en lo que ocuparme y sin un ingreso propio a mi disposición. En realidad tenía en qué ocuparme: la casa, los chicos, yo misma. Todas esas cosas por las que el año anterior se suponía que me volvía loca porque no me alcanzaba el tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para ocuparme de ellas, y de todas formas no estaba en paz. Esto demuestra que no era la aparente imposibilidad de hacer las cosas lo que me desequilibraba, sino que eran mis pensamientos y sentimientos acerca de mí los que me estaban obstaculizando. Decidí relajarme y tomarme enero como mi mes de vacaciones, disfrutar del tiempo libre desapegada del nuevo trabajo que esperaba. Pero al llegar febrero todo parecía alejarse. La propuesta de trabajo se volvía inestable y se postergaba nuevamente hasta mediados de marzo. Eso me desestabilizó, ya que económicamente no tenía la posibilidad de reabrir el centro holístico y las ofertas laborales que se presentaban tardaban en concretarse. Empecé a sentir la impaciencia y la necesidad de buscar otro rumbo. Sentía que quizás no se cerraban esos asuntos porque no era el camino que debía tomar. Una mañana me desperté con la certeza de que a donde yo quisiera ir conseguiría trabajo, y mis conocimientos y mis clases podría compartirlas en cualquier lugar del país a donde deseara ir. Un nuevo abanico de posibilidades se abría ante mí. Ya no era solo esperar porque alguno de esos trabajos llegara. Era cuestión de generar el trabajo, ir hacia él, confiar en que ahí estaba, en donde yo quisiera. Como tanto Walter como yo estábamos de acuerdo en viajar al interior y quizás hasta mudarnos a un pueblo tranquilo en alguna provincia,
me puse en contacto con algunas personas y surgió la posibilidad de viajar a La Rioja. Había propuestas laborales para Walter y para mí, y una hermosa casa que podíamos alquilar a un buen precio, un paisaje hermoso, un lugar tranquilo, ideal para ver crecer a nuestros hijos. Todo se alineó cuando comprendí que todo dependía de la actitud con la que encarara las cosas, y sobre todo de la seguridad que sentía de mí misma. Cuando me sentía como una persona desocupada, persiguiendo un sueldo seguro, esperando esas respuestas y entrevistas que nunca llegaban, estaba poniendo el poder de mi vida fuera de mí. Cuando comprendí que yo tenía todo lo que necesitaba para conseguir lo que quería, independientemente del lugar o de las condiciones políticas que se estaban viviendo, fue que todo se puso en marcha y permití que la energía de la abundancia comenzara a fluir hacia mí y me mostrara las diferentes opciones que había a mi disposición. Tal es así que ya casi con la fecha confirmada para que Walter viajara a La Rioja a ver la casa y tener la entrevista de trabajo, una nueva oportunidad se presentó. La Fuente Centro Holístico podía abrir sus puertas nuevamente en un lugar más armonioso y a metros de mi casa. Claramente mi actitud había cambiado y mi realidad me lo demostraba. La cuestión ahora estaba en decidir cuál era la opción que mejor se adaptaba a lo que deseaba. Y si bien mudarme al interior a un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza es algo que definitivamente está en mis planes, sentí que quizás la posibilidad de reabrir mi espacio, con la comodidad de estar a pasos de mi casa y seguir cerca de nuestras familias un tiempo más, sería la decisión más acertada para ese momento. Además, estar en Buenos Aires me permitía hacer otros cursos y capacitarme para que cuando llegue el momento de irnos al interior, mis herramientas me permitan brindar mejores servicios y expandir más conocimientos al lugar a donde vaya. Sabiendo que ya no era una víctima de las circunstancias y reconociendo el poder que habita dentro mío, comencé una nueva etapa del centro holístico que me permitiría comprobar que lo que había aprendido el año anterior, con sus dificultades y alegrías, me había estado preparando para este nuevo comienzo. Esta vez con una base más sólida que se asentaba en las raíces de mi confianza y mi relación conmigo. Tal como las semillas de bambú, que una vez sembradas tardan 7 años en asomar fuera de la tierra, y luego en solo 6 meses alcanzan una altura de 30 metros. Mientras uno pensaría que esa semilla no va a prosperar, bajo la tierra todo un sistema de raíces comienza a formarse, preparándose para sostener el crecimiento que vendrá después. En ese primer año no estaba preparada emocional ni mentalmente para sostener el éxito de mi proyecto, porque como les conté, de hecho tenía mucho miedo de afrontar la responsabilidad y no tenía la capacidad de valorarme. Pero en este nuevo comienzo, con algunas de aquellas cuestiones trascendidas, mis raíces eran más fuertes y podía valorar mi trabajo y mi tiempo, permitiéndome administrar el centro, afrontar los gastos y disponer de dinero para mí y mi familia. Capítulo 9. Los nuevos maestros. Laura, Graciela y Carolina fueron las primeras personas en confirmar que asistirían al nuevo espacio. Laura y Graciela como alumnas de yoga, y Carolina estaba interesada en las sesiones de Reiki. Ella desde diciembre me mandaba mensajes consultando si abríamos nuevamente para tomar las sesiones, recordándome que mi camino era reabrir mi espacio y no perseguir el trabajo seguro. Con Laura compartimos muchas charlas sobre la mujer, el empoderamiento femenino y también sobre la tierra y la energía. Participó y se encargó de compartir con sus familiares y amigos los talleres de constelaciones familiares que brindamos en el centro con Susana, quien volvió a formar parte del equipo de La Fuente y esta vez más alineadas y conectadas la una con la otra. Graciela, una cumplidora alumna de yoga que dio el presente cuando aún estábamos pintando y acondicionando el centro para abrir en abril. Ella estaba muy interesada no solo en las clases de yoga, sino también en todo lo que la ayudara a encontrarse a ella misma y alinearse con su ser interior. Me contó que estuvo 1 año buscándome cuando estaba en el otro espacio y nunca encontró la dirección, y cuando finalmente la encontró yo ya había cerrado.
Así que cuando se enteró de la reapertura del centro, lo primero que hizo fue llamarme y venir a conocer el lugar. Graciela después se convertiría en la segunda iniciada en la terapia energética arcoíris después de Walter, una de mis primeras alumnas de registros akáshicos y mi primera alumna del profesorado de yoga. Además de una gran amiga y compañera de aprendizajes, una gran maestra para mí. Y Carolina, además de recordarme mi propósito durante esos meses que estuve sin trabajo, fue la encargada de difundir la terapia energética arcoíris en el lugar donde estudiaba, y así empezaron a reservar turnos chicas de Castelar, Ituzaingó y Morón, cuestión que para mí era asombroso, porque la terapia energética arcoíris hasta ese momento no era muy conocida, y de pronto las personas empezaron a llegar pidiendo por ella. Para este nuevo comienzo volví a convocar a Rosalía para que brindara los cursos de registros acásicos y sanación angélica. Durante los 2 primeros meses se formaron 3 grupos para los cursos que ella daba, mientras yo me encargaba de las clases de yoga y de las sesiones de arcoíris. Rosalía no solo fue mi maestra de registros acásicos, sino que también fue quien me impulsó a dar los cursos, ya que cuando llegó el invierno ella comenzó a viajar y ya no pudo comprometerse con nuevas fechas para armar grupos. Me alentó para animarme a dar el curso, ya que yo el año anterior había hecho la maestría y estaba preparada para hacerlo. Al principio lo dudé, pero luego también surgió un imprevisto con Analía, mi maestra de Aqualid, que me informó que no podría venir a hacer la iniciación de Aqualid, que ya estaba programada y con personas anotadas. En ese momento comprendí que todo se alineaba para que finalmente me pusiera en marcha como maestra, ya que también el año anterior había realizado la maestría de Aqualid. Así que sin dudarlo decidí seguir adelante con el grupo y hacer yo la iniciación. Luego de esa experiencia y de verme realizando algo que quizás creía que no era capaz de hacer, me centré en mi confianza y decidí empezar a dar los cursos de registros acásicos. Luego llegaría el momento de armar el manual de la terapia energética arcoíris y ofrecer ese curso también. De esa forma fue como empecé a tomar más confianza en mí y en lo que era capaz de hacer. Cada clase me fue brindando más seguridad y más conocimiento, porque como bien dicen, no hay mejor forma de aprender que enseñando, porque quienes parecen ser nuestros alumnos en realidad son nuestros grandes maestros. Capítulo 10. El miedo al éxito. A mediados de 2016 podía notar el gran cambio que se había generado en mí. Los resultados del aprendizaje que me brindó el año anterior eran comprobables. Lo que parecía que había sido una experiencia poco afortunada, si solo me enfocaba en el cierre del viejo espacio, en realidad había dejado maravillosos frutos que podía compartir en este nuevo lugar. Los cursos cada vez fueron más fluidos. Incluso me animé a expandirlos a otros lugares más alejados de mi espacio, porque las personas interesadas no podían viajar. Valeria fue una de ellas, que amorosamente ofreció su hogar para dar los cursos en Las Heras. Mabel también, en el otro extremo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, abrió las puertas de su casa para ofrecer los cursos allá. Con la seguridad que sentía, puse en marcha nuevamente la idea de publicar mi primer libro, Creando Caminos, Despertando Creadores, que había terminado de escribir hacía 2 años, pero nunca había encontrado la oportunidad de publicarlo. Con el dinero disponible para imprimir, el libro editado y todo arreglado con la imprenta, tomé la decisión de cumplir algo que le había prometido a mi niña interior: llevarle el libro a Silvia Freire y conocerla en persona, ya que ella fue una de las personas que me ayudó a conocerme y a tomar la decisión de cambiar el modo de ver las cosas a través de su programa de radio y sus libros. Sincrónicamente llegó a mí un vídeo donde promocionaban un taller que daría Silvia en Capital Federal, y sin dudarlo, hice los ajustes necesarios para poder ir. Graciela me acompañó ese día. Yo me encargué de imprimir y anillar el libro original, y el 16 de julio logré con menos de 1 semana de preparación lo que no había logrado en 2 años. Siempre tuve miles de excusas que me impedían ir a ver a Silvia. Incluso el año anterior tenía un cupón para una clase gratis y no me permití ir,
porque cuando no ponía razones económicas como impedimentos, la culpa hacía su trabajo y comenzaba a sentir que no merecía ir y dejar a Walter solo con los chicos. Pero en esta ocasión no fue así. En solo 3 días me organicé, generé el ingreso que necesitaba para ir y le conté a Walter mis planes, segura de merecer ese paseo y de que mi amoroso marido estaría gustoso de verme alcanzar algo que hacía tanto tiempo me proponía lograr. Como no podía ser de otra manera, con esa convicción y actitud, todo marchó sobre ruedas, y esa primera experiencia con Silvia fue todo un éxito. Al mes siguiente, cuando Silvia volvió a dar un taller en el mismo lugar, surgió algo que me pondría a prueba y me daría la excusa que necesitaba para alejarme nuevamente y perderme el aprendizaje que estaba por realizar. El tema del taller era la prosperidad, y era algo que quería trabajar en mí. 2 días antes del taller, se presentó una situación con una amiga que me generó tanto malestar que me llevó a pensar en no asistir al taller. Pero afortunadamente en un segundo de conciencia pude verlo. Me estaba autosaboteando, como tantas veces lo había hecho. Estaba generando en mi vida una situación extrema que pudiera provocar en mí una reacción extrema, como para decidir abandonar lo que tanto tiempo me había llevado conseguir. Cuando tomé conciencia de esto, me aseguré de que ese día iría de cualquier forma, y lo hice. El taller fue sumamente útil para mí, y no solo por su contenido, sino porque observándome y observando mis pensamientos, pude descubrir que todo el tiempo me autosaboteaba porque tenía miedo al éxito. Lo noté cuando en un momento del taller, Silvia puso su mirada en una persona que estaba atrás mío y la invitó a subir al escenario. Yo en ese momento, creyendo que me miraba a mí, sentí pánico. Mis piernas se aflojaron. Me aferré a la silla y mi mente empezó a buscar motivos que justificaran que no podía subir. Al ver que la chica que estaba atrás mío le respondió, sentí un gran alivio. Y en ese momento me di cuenta que una parte de mí no estaba alineada con mi deseo de publicar mi libro y hacer una presentación pública porque tenía miedo. La posibilidad de que Silvia me invitara al escenario me paralizó. ¿Y qué hubiera pasado si realmente me invitaba a subir a mí para hablar de mi libro? Claramente no pasó eso porque en mi mente no solo era algo que me daba miedo, también sentía que no lo merecía. Una vez desenmascarado el autosabotaje que estaba sosteniendo, comprendí que mi libro todavía no estaba en la imprenta, porque me faltaba el diseño de tapa y el número de ISBN que es necesario para imprimir. Yo estaba retrasando esos asuntos creyendo que eran complicados y que llevaban tiempo, solo para postergar la posibilidad de enfrentarme al éxito. Finalmente pedí ayuda en el grupo del taller de Silvia para hacer el diseño de tapa, y una chica muy amablemente se ofreció a ayudarme después de leer mi descubrimiento del autosabotaje. Sandra Santoro me dio el empujón que faltaba para no ponerme más excusas y poner en marcha la impresión del libro. Otra oportunidad para ponerme a prueba se presentó más tarde, cuando Silvia, en un grupo, comentó que necesitaba personas que fueran con ella a un programa de televisión para contar su experiencia. En ese momento, al leer el mensaje, una parte de mí me dijo, «Ni loca». Pero mis manos escribieron, «Yo me animo». Y aunque después no se concretó la visita, yo estaba dispuesta a ir, y supe que había logrado enfrentarme a ese miedo que había estado oculto por mucho tiempo. Después de esa experiencia, comencé a realizar unas tareas en un grupo que se reúne en el hogar de Silvia, y gracias a esas tareas y la dinámica propuesta por ella, pude descubrir otros miedos que arrastraba inconscientemente. El miedo a sentirme expuesta, el miedo a difundir lo que hago, el miedo a parecer vanidosa, el miedo a ser desaprobada, el miedo a fallar, el miedo a no estar a la altura de las circunstancias. Uno a uno comencé a observarlos. Al principio creí que animándome a escribir en el grupo y exponiendo lo que me pasaba, era suficiente para trascender el miedo a la desaprobación. Pero descubrí que no era solo animarme a hablar sin miedo, sino que también tenía la necesidad de que me aprueben. Pude comprender la diferencia, porque podía hablar sin sentirme desaprobada, pero estaba siempre esperando la mirada aprobadora, y si no llegaba me quedaba pensando en el porqué. ¿Habré dicho algo mal? ¿Habré ofendido a alguien? ¿Habrán interpretado bien lo que quise decir? En definitiva, seguía llena de miedos. Poco a poco fui trabajando en mi interior
para encontrar el origen de esos miedos. ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí desaprobada? ¿Cuándo fue la primera vez que tuve miedo a fallar? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que no estaba a la altura de las circunstancias? Y así, con cada miedo que se fue presentando, con cada emoción que fue despertando en mí esa hermosa experiencia, comencé un viaje a mi interior que me llevó al origen de esas emociones, a conectarme con mi niña interior y sanarla para poder caminar libres y sin miedos. Me animé a poner mi foto en la contraportada del libro. Me animé a organizar una presentación para mi libro. Pude dar una opinión simplemente por compartir, sin esperar la aprobación de los demás. Pude agradecer la oportunidad de aprender que me brindó la experiencia en ese grupo, sin sentir que estaba siendo juzgada por alejarme, y más aún, sin juzgarme yo misma por hacerlo, porque lo más lindo que me brindó Monasterio fue la conciencia de que en todo momento la única que me juzgaba, la única que me desaprobaba y la única que cuestionaba mi capacidad para realizar las tareas era yo misma, nadie más. Poder reconocer que somos nosotros mismos los que muchas veces creamos los obstáculos para no lograr lo que deseamos, nos da la posibilidad de disolverlos y seguir avanzando hacia nuestro objetivo. Puede parecer una locura pensar que una persona desea mucho algo y ella misma genera situaciones para evitar que se cumpla ese deseo, pero sucede así muchísimas veces, y por lo general le echamos la culpa a las circunstancias, a la mala suerte, a las personas que nos rodean o a nosotros mismos, pero no desde la perspectiva de comprender que tenemos miedo, sino desvalorizándonos y sintiéndonos incapaces de lograr nuestra meta. Capítulo 11. Conociendo mi origen. A lo largo del 2016, empecé a hacer los acompañamientos con las personas que venían por la terapia energética arcoíris, ya que esta terapia cada día es más profunda en cuanto a la información que brinda con respecto al origen de los bloqueos energéticos. El estado de los chakras de las personas comenzaron a facilitar palabras, emociones o imágenes que al momento de transmitírselas a los consultantes podían identificar fácilmente cómo se relacionaban con alguna parte de su vida. Pero luego la pregunta era, ¿y ahora qué hago con esto? Energéticamente se hacía la limpieza de la energía estancada, se hacían los desbloqueos necesarios en los chakras y se armonizaban, pero emocionalmente había una parte activa que la persona debía decidir si quería realizar para poder sanar el origen emocional y que su energía no volviera a bloquearse por el mismo tema más adelante. Aunque yo ya llevaba bastante tiempo trabajando con las herramientas de autoconocimiento y había aprendido nuevas técnicas, comencé ese año a ofrecer tímidamente los acompañamientos a los consultantes que querían ir más allá de su armonización energética. De esta forma, según la información que su energía brindaba, comenzamos a trabajar en la parte emocional de esas situaciones que salían a la luz, y muchas veces las personas luego elegían seguir con otros temas que les generaban conflictos para aprender cómo aplicar las técnicas y poder liberarse de esas pesadas mochilas que cargaban. Se empezó a difundir de boca en boca los resultados de la terapia energética arcoíris y los beneficios de trabajar interiormente con las herramientas de autoconocimiento. Me empezaron a contactar conocidos de personas que ya habían hecho la terapia para comenzar con las sesiones y las historias que empecé a conocer eran de lo más variadas. Lo que llamaba mi atención era que en ciertos momentos todas las personas con las que trabajaba me hablaban de un mismo tema, con algunas variaciones, pero la temática era la misma, y no casualmente, esa parte en la que todos coincidían estaba relacionada en algún momento de mi vida. En un principio observé esa coincidencia con asombro, y tomaba con naturalidad las herramientas para asistir a esa persona, porque la empatía me facilitaba la herramienta para cada ocasión. Podía identificar cómo se sentía la persona frente a esa situación porque yo ya había estado ahí, y cuando expresaba con mis palabras lo que comprendía de las circunstancias que me contaban, realmente comprobaba que ambos coincidíamos en la percepción desde el punto de vista original, desde la víctima. Mi labor luego estaba en mostrarles otra posibilidad que era la del poder,
mostrarles que existe otra forma de ver esas situaciones que les permite tomar las riendas para dejar de sentirse víctimas y ser creadores de su realidad. Así fuimos avanzando en las historias de cada uno, y ciertamente siempre llegamos al niño interior. Las herramientas que Silvia me había brindado cuando yo comencé a trabajar con mi niña fueron una gran ayuda al momento de conectar con el niño de cada adulto que venía a conocerse. También usamos meditaciones, técnicas de PNL y siempre podíamos recurrir, si el caso lo requería, a las constelaciones familiares o los registros acásicos. Llegó un día en el que comprendí que no solo no era casual que mi historia estuviera tan presente en cada una de las historias que me contaban, sino que era una oportunidad de sanarme profundamente a mí misma. Todo comenzó por un caso muy particular en el que una chica estaba muy afectada por circunstancias que había vivido y que en el presente le estaban impidiendo concentrarse en sus objetivos y sentirse bien. Esas circunstancias yo las había vivido y ya no representaban un malestar en mi vida, pero sentí que si ella llegó a mi vida mostrándome ese aspecto de mí, quizás todavía quedaba algo por sanar. Y si yo lograba sanar eso, podría ayudar para que ella sane también, porque aprendimos que el entorno es nuestro reflejo, y si nos enfocamos en sanarnos a nosotros mismos, sanamos todos, sana el mundo. Así que en un principio, asumiendo un compromiso con las personas que hacían acompañamiento, comencé a hacer los ejercicios junto con ellas. Y luego comprendí que en realidad lo estaba haciendo por mí. Estaba empezando a comprometerme más profundamente con mi trabajo interior. Es por esto que es tan importante que cuando vemos personas o situaciones que nos afectan, nos detengamos a ver qué es lo que nos muestran. Y si vemos que hay algo en nuestro origen que se relaciona con eso, buscar herramientas para sanar, porque muchas veces nos enfocamos en querer ayudar a los otros y en realidad lo que ellos están haciendo es ayudarnos a nosotros a ver nuestras heridas. Así, la relación con mi niña interior comenzó a ser más amorosa, más frecuente, porque en un principio, cuando trabajé con ella, creí que alcanzaba con ponerme en contacto y sanar algunas cosas, pero ahora estaba comprendiendo que son muchísimas las cosas que la niña tenía que sanar, cosas que pueden parecer tonterías y cosas fuertes. Y destaco esa diferencia solo porque la mente adulta cree en esa separación de cosas buenas, cosas malas, cosas poco importantes y más importantes. Porque en realidad para la niña todas fueron importantes. Y si no marco esa diferencia, la mente adulta puede dejar de lado cosas que tiene que sanar juzgándolas como tonterías y restándoles importancia. Entonces, cuando trabajamos con nuestra niña interior, no debemos medir la gravedad de las situaciones con nuestra mente. Debemos separar la comprensión que la adulta pudo haber alcanzado hacia esa situación. Porque si la emoción sigue en el interior, si las circunstancias se siguen repitiendo, si nuestro entorno nos muestra una y otra vez la misma película, significa que el adulto cree haber comprendido, pero su niño no sanó, y está pidiendo que le presten atención para sanarse. Comparto un ejemplo. Cuando era niña me encantaba jugar a la peluquera, peinar y cortar el pelo a mis muñecas. Un día mis hermanos estaban reunidos con unos amigos y yo, con 6 o 7 años, estaba peinando a una amiga de ellos y haciéndole unas trenzas. Como su cabello era muy largo, no noté que mientras yo hacía la trenza en la parte superior, la parte de abajo se estaba empezando a enredar. Cuando me di cuenta ya estaba bastante enredado y no podía desanudarlo, así que sin decir nada y con temor de lo que pudiera pasar, decidí empezar a cepillar el nudo para desarmarlo, lo que empeoró toda la situación y el cepillo terminó enredado también en un gran problema que empezó a ponerme muy nerviosa. No sabía qué hacer y se acercaba el momento en que se iban todos a una fiesta, hasta que un amigo de ellos vio lo que pasaba y dijo alarmado: «¡No! ¡Mira lo que te ha hecho en el pelo!». «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», preguntó la chica asustada. «Nada, se enredó un poquito», dije más asustada que ella. «¿Un poquito? La vamos a tener que pelar para sacarle eso. Nunca seas peluquera», sentenció el amigo. Yo me fui de la habitación, dejando mi cepillo preferido enredado en su cabello y mis ilusiones de ser peluquera junto a él. Me fui a llorar en silencio,
y luego, cuando resolvieron el enredo y se iban a la fiesta, vinieron a saludarme. Yo me hice la dormida ocultando mis lágrimas, y seguramente percibieron mi angustia porque me dijeron: «Quédate tranquila, no fue para tanto, ya le deshicimos el nudo». Pero el nudo en mi estómago, la angustia y el miedo a hacer las cosas mal y que alguien salga perjudicado por eso, quedaron en mi interior. A lo largo de mi vida pudieron presentarse muchas situaciones en las que tuve que hacer alguna tarea de la que dependían otras personas, y siempre estuvo presente el miedo a fallar y perjudicar a alguien. En la adolescencia odiaba los trabajos grupales, porque mi desempeño podía afectar la nota de todos. Cuando llegó el momento de trabajar en equipo en una pizzería, la forma en que yo tomara el pedido podía afectar la labor del cocinero. Si yo olvidaba resaltar en el pedido que las empanadas iban al horno, el cocinero las haría fritas y el pedido estaría mal hecho. Eso generaba mucha presión en mí, al punto de querer llorar ante cualquier observación que me hicieran, y así las situaciones aparecían en mi vida sin saber yo el porqué de mi angustia ante ellas. Afortunadamente pude ver esto cuando estuve en el grupo que mencioné anteriormente, donde realizamos tareas en la casa de Silvia. Formamos un equipo donde todos colaborábamos con todos, y la tarea de uno tenía que ser informada a los otros para que supieran qué es lo que ya se había realizado y lo que quedaba por hacer. Un día tuve que instalar una manguera y dejar el adaptador que utilizaban con la manguera vieja en un lugar cercano por si alguien necesitaba usarlo. Debía sacar una foto del lugar donde lo guardaba para enviarla al grupo y que supieran dónde encontrarlo. Saqué la foto y la envié, pero por algún motivo nunca llegó al grupo y nadie se enteró de dónde estaba. Al día siguiente, cuando terminé las clases en mi espacio, cogí el teléfono y miré los mensajes del grupo y descubrí que la foto no había llegado y que habían estado buscando el adaptador sin lograr encontrarlo, por lo que la tarea del día había quedado sin hacer. La angustia que sentí en ese momento fue tan grande que al principio no podía comprender por qué me afectaba tanto. Me sentía culpable de haber afectado la labor de mis compañeras, enojada por no haber chequeado que la foto llegara, y luego de pedir disculpas y explicar lo ocurrido me quedé esperando. ¿Esperando qué? Esperando que me juzguen, que me reten, que me sentencien. Y me di cuenta que eso que esperaba no llegaba ni llegaría, porque la única que me estaba juzgando era yo misma. Ese día pude ver realmente el miedo que sentía de fallar y de perjudicar a otros con eso. Y una vez que pude verlo, pude ir a mi interior, encontrarme con mi niña y preguntarle cuándo fue que se había originado ese miedo. Situaciones como esta, que pueden juzgarse como tonterías, pueden mantenernos estancados muchas veces y generar en nosotros sentimientos que no comprendemos. Y al verlos, al estar presentes en ese momento e identificar lo que nos pasa internamente, podemos ir al origen y sanar. Capítulo 12. Materializando deseos. Llegó noviembre, y con él la realización de otra de las cosas que me había propuesto hacía mucho tiempo y que no me había permitido realizar. Invité a Silvia a dar un taller a mi espacio para que las personas que frecuentaban el lugar participando de diferentes actividades pudieran conocerla y acceder a un taller privado con ella. Todo salió como era esperado y el taller fue un éxito. También llegó la primera edición impresa de mi libro Creando Caminos, Despertando Creadores, que me generó muchísima alegría, porque después de 2 años por fin había conseguido empezar a difundirlo y permitirle cumplir su propósito de orientar o ayudar a muchas personas a encontrar otra forma de ver la vida. Al finalizar el 2016, comencé a escuchar un nuevo audiolibro de Wayne Dyer, narrado por Christina Ingrid, una hermosa persona llena de luz que cumple su propósito de acompañar y asistir a muchas personas en su proceso de autoconocimiento. Ella comparte gran cantidad de libros de diferentes autores en formato de audiolibro y también reflexiones y meditaciones. Un día, escuchando Todo lo que puedas imaginar de Dyer, sentí que tenía que contactarme con Christina Ingrid. No tenía en claro el porqué, pero algo me decía que aunque ella estuviera en España y yo en Argentina,
había algo que podíamos hacer juntas. Así fue que le envié un mensaje a través de su página contándole esta situación y pidiéndole que me contactara cuando leyera el mensaje. Un tiempo después, mientras yo escribía este audiolibro que estás escuchando, me ocurrió algo muy extraño. Mientras escribía, sentía la voz de Cristina Ingrid leyéndolo. Era como si mis pensamientos sonaran con su voz y su hermoso acento español. Fue en ese momento en el que volví a sentir que tenía que contactarme con ella. Esta vez sabía que era lo que quería. Le ofrecería mi primer libro para que lo leyera y que si era de su agrado lo grabara con su voz para compartirlo con el mundo a través de YouTube. Sin dudarlo hice una pausa en la escritura, abrí el email y directamente le envié el libro contándole mi propuesta. Después de hacerlo continué escribiendo. Me relajé y pasó un mes hasta que abrí el email y me encontré con el mensaje de Cristina Ingrid. Me contaba que había leído mi libro, que le había gustado y que estaría encantada de grabarlo para compartirlo en Internet. Al poco tiempo me envió el audio, que por cierto me emocionó muchísimo porque sonaba tal cual como lo había imaginado, y luego lo subimos a nuestros canales de YouTube. Afortunadamente, al día de hoy son muchas las personas que se contactaron conmigo para agradecerme por compartir el libro. Una de ellas fue Lía, desde Colombia, que al contactarme me pidió si podía asistirla para enfocarse de otra manera en unas cuestiones que estaba atravesando. Después de charlar un rato sobre registros acásicos, me consultó cómo podría hacer el curso. Y aunque nunca había hecho un curso a distancia, esta vez no me puse obstáculos y le ofrecí brindarle el curso online, convirtiéndose así en mi primera alumna de otro país y en una gran maestra que me ayudó a vencer el miedo a lo desconocido y expandir mis posibilidades más allá de mi espacio físico. Cristina Ingrid y Lía son dos personas con las que seguimos en contacto gracias a esta experiencia, un verdadero regalo para mí y una gran compañía en este camino que continuaré escribiendo paso a paso, día a día, para recordarme siempre que puedo ser mejor cada día y también disfrutar de lo que soy en el presente, amándome simplemente. Belén Aguirre. Si lo deseas, puedes ponerte en contacto con Belén a través del email belenaguirrelibros@hotmail.com. También puedes encontrarla en Facebook como www.facebook.com/Belén Aguirre Despertando. ¿Agradecimientos? Agradezco a todas las personas mencionadas en este libro, alumnas, maestras, colegas y compañeras, por permitirme compartir sus experiencias. A Walter por acompañarme siempre incondicionalmente. A mis hijos por esos cálidos abrazos que me regalan cada vez que salgo a hacer mi labor. A mis padres por alentarme y darme su bendición, y a mis familiares y amigos. Desde la Universidad de las Flores quiero agradecer a Belén Aguirre por tener el coraje de compartir su material. Si tienes un texto o un libro que te gustaría compartir conmigo y que se hiciera audiolibro para el canal, puedes enviármelo a launiversidaddelasflores@gmail.com. En la página de Facebook Cristina Ingrid B encontrarás material diario sobre espiritualidad. Si quieres una sesión privada conmigo, puedes hacerlo a través de la página cristinaingrid.com. Gracias por escuchar.